Vamos a compartir con ustedes porque tenemos tiempo, casi en el inicio del fin de semana, jueves hoy nos falta un día nada más, para ver de qué manera algunos cierres se van dando, aunque todavía falta mucho por recorrer, cada día con esta nueva normalidad especial. Decimos lo que tiene que ver con la justicia, en este caso el doctor Alucí nos ha visitado recientemente. Recordemos que es uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, estuvo en Canal 7, material que vamos a compartir de lleno, también en nuestros programas, en el nuestro que sale, recordemos, los martes, los miércoles y los jueves a las 22 horas, explicando de qué manera la justicia de paz, los facilitadores judiciales han sobrevivido a esta, podríamos decir, a esta cuarentena, a esta pandemia mundial, cómo se han reciclado, mejor dicho, cómo han también colaborado con otras áreas dentro de lo que es cada una de las localidades en las cuales se está, de hecho, expandiendo en un proyecto que, recordemos, en su momento se veía como algo muy lejano, el hecho de entender que a lo mejor un ciudadano común, un vecino de Formosa, dijera, no, yo quiero ser facilitador judicial, capacitarme, quitarles horas a mi día, profundizar el contacto con mi comunidad y hacerlo de manera gratuita. Eso es algo que yo recuerdo que cuando comenzó los mismos colegas se lo decían en las conferencias de prensa, que era bueno, un objetivo muy loable, pero a lo mejor una utopía, y con el transcurso del tiempo, esto lo queremos destacar, los formoseños han demostrado que están a la altura de todos estos desafíos, porque es muy grande la lista y sobre todo es muy rica la lista de personas que han tomado este compromiso, que no la han dejado en cuarentena y que siguen ayudando a la gente. Vamos a escuchar la entrevista. Quisiera comenzar agradeciendo siempre la invitación y el espacio que nos brinda tu programa, Liliana, porque es el único medio prácticamente hasta ahora que se interesa por el servicio de facilitadores judiciales que tiene el Superior Tribunal de Justicia acá en la provincia, y bueno, siempre gracias a vos estamos llegando a un montón de gente, porque se ve también en el interior que muchas veces ni siquiera sabe que existe este servicio a su disposición. Y bueno, quisiera arrancar así, por dar un agradecimiento especial por siempre acompañarnos. La verdad que soy el único medio que siempre nos invita a hablar del tema. Gracias, doctora. Uno recuerda cuando empezó todo esto, con todo el proyecto de facilitadores, que había a lo mejor muchas dudas. Nosotros, había un grupo de colegas y también gente de la comunidad del derecho que decía, va a funcionar, ¿por qué no? Porque estamos hablando de personas que dejan de lado a lo mejor algunas otras cosas que podrían hacer en el día y de corazón dicen, no, yo quiero formar parte de todo esto, ¿no? Esa pulmón, se capacitan, tienen que haber un interés que le nazca para poder servir al otro y funcionó. ¿Hasta dónde se ha llegado, doctor, con todo bueno, esto? nosotros llegamos a todo lo que es la primera circunscripción judicial en la provincia. Pretendíamos en este año extendernos a lo que es la segunda circunscripción, con asiento en Clorinda, General Belgrano, General Güemes, Laguna Blanca, El Espinillo, toda esa parte, pero bueno, por el tema de la pandemia fue imposible. No obstante, desde la Inspectoría de la Justicia de Paz, a través de los jueces de paz, a través también del servicio de facilitadores judiciales, esa área que está a cargo de la doctora Capoño y del doctor Paulizo, también con la asistencia de Alejandro Cañete, que es el que tiene la parte operativa administrativa, se ha llegado a capacitar a la gente. Yo creo que es oportuno decir que, por ejemplo, uno de los índices que nos alarmó fue la escalada de casos de violencia en el circuito 5, acompañado de ello de también alguna gente que renunció al servicio de facilitadores judiciales. Y eso, sin embargo, al contrario de lo que pensamos que iba a surtir un efecto negativo, no. Se quedó la gente comprometida. Yo siempre digo que no nos sirve a nosotros que existan 10 facilitadores atendiendo a un vecino.
Nos interesa un facilitador que atienda a 10 vecinos. Así que quedó la gente comprometida, ahí sobre todo en el circuito 5 tenemos facilitadores y facilitadoras judiciales, son más las facilitadoras, siempre las mujeres, sí. Por su sensibilidad especial, sin que esto signifique tampoco menospreciar el trabajo de los hombres. Tenemos facilitadores originarios que justamente esto es muy importante, no solo porque yo siempre digo que la provincia de Formosa es la única que tiene facilitadores originarios, y esto sería una notición en todo el mundo, sino porque es bueno que así sea, porque la comunidad aborigen, la comunidad originaria, tiene dentro del servicio de facilitadores personas que saben sus costumbres, que son de la misma cultura, que son de la misma comunidad, hablan su mismo idioma. Sabemos que por la característica geográfica de Formosa, Formosa tiene una diversidad cultural, es multicultural en todo sentido. Acá hay 5 etnias que están, hay 5 idiomas que se hablan, aparte del castellano, y bueno, hay mucha gente que, aunque estemos en el siglo XXI, no se sabe dar a entender. Entonces es importante acá el facilitador originario, porque primero que le puede comprender mejor que cualquiera de nosotros. Y lo que es más noble, lo que es más loable de todo esto, que el facilitador trabaja gratuitamente, no recibe ninguna remuneración, y es un referente de la comunidad, y le da muchas veces más confianza a la propia comunidad ir a hablar con el facilitador, porque lo entiende, porque lo sabe escuchar. Ya, porque hasta lo conoce, sí. Exactamente, lo conoce. Eso es importante. Cosa que por ahí pueden ir a la policía, por ejemplo, pero bueno, la policía es más administrativa, es más vertical en su estructura. Entonces por ahí no tiene esa preparación o que tiene el facilitador judicial, que lo va a saber orientar a dónde tiene que ir con su problema, el conflicto. También el facilitador recibe una capacitación respecto de la solución alternativa de conflictos, porque por ahí a través de la mediación, de la conciliación, y sobre todo porque el facilitador le conoce a los vecinos, sabe ya cuál es el problema de cada uno. Entonces le dice, bueno, si sabe que tu perro empieza a ladrar a las 12 de la noche, y si sabe que tu vecino se levanta a las 5 de la mañana, metelo adentro. Esas son las cosas que por ahí parecen muy simples, pero no es así. Entonces el facilitador se lo capacita para juntar, para acercar a esas partes en conflicto, y al acercar y a resolverse de esa manera, también nos evita a nosotros, como Poder Judicial, que ese caso se judicialice, que se conforme un expediente judicial. O sea, o sí vamos a evitar que ese caso se judicialice, que sea otro expediente judicial, con lo caro que sale hoy tener un expediente judicial. Así que en ese sentido hemos estado avanzando. A Dios gracias, capaz no se mira acá, pero en otra parte del mundo fuimos bien mirados. Hace poco tomó nuevamente contacto con nosotros la Organización de Estados Americanos, la OEA, que le llamó la atención el caso de Formosa, porque Formosa arrancó, sí, en su primer inicio con una pequeña asistencia de la OEA, y después se levantó la asistencia acá en el Paraguay y en Corrientes, y nosotros desde Formosa, desde el Poder Judicial, y siempre tengo que reconocer con la asistencia de todos los ministros del superior, ¿verdad? Fuimos creciendo con recursos propios, con una impronta particular, local, y también mirando nuestra propia realidad, al ser un pueblo multicultural, al ser un pueblo, un crisol de raza, que es la particularidad de toda la Argentina, pero más acá también en Formosa. Y bueno, y hoy estamos prestos hay un proyecto de convenio que nos mandó la OEA, que ya tiene la aprobación de la Cancillería Argentina, y que está en estudio en el Superior Tribunal para firmarse, a través del cual
La OEA nos va a dar asistencia y capacitación para los jueces de paz, para todos nosotros y para los facilitadores judiciales, sobre todo apuntando a que el facilitador pueda orientar a los vecinos en conflicto hacia una resolución pacífica de sus problemas. De su dificultad, sí. Entonces es sumamente positivo y viene también la capacitación obviamente para los jueces de paz y también para que se conozcan todo el mundo, porque la OEA a través de las redes que tiene, los servicios que presta se puede conocer este modelo que tiene Formosa en cuanto al programa de facilitadores judiciales y lo que está haciendo por el acceso a justicia de un montón de gente que no puede porque no tiene recursos, no puede porque no habla el idioma, no puede porque muchas veces no sabe, ignora cómo se puede acceder a un servicio de justicia. Usted sabe que durante la pandemia, por ejemplo, un servicio importante que dieron los facilitadores fue hacer conocer a la gente que podía cobrar los subsidios, los del IFE, esto que... entonces, un montón de casos, por ejemplo, orientar a las familias que tienen algún alcohólico, algún familiar adicto. Eso hoy en nuestra sociedad, no es fácil que yo lo diga, tener un familiar adicto, un familiar alcohólico es todo un problema y la gente muchas veces no sabe, se quiere desentender del tema. Y bueno, los facilitadores recibieron también una capacitación del Instituto del IAPA, del Instituto de Revisión. Qué importante eso, sí, el licenciado Marcelo Cremio varias veces fue a dar la charla, le dijo a los facilitadores, cuando ustedes sepan que dentro de la comunidad, de la vecindad, hay algún adicto, pueden hacer esto. También recibieron una capacitación del Foro del Narcocrimen. Una vez hablaron con el juez del narcocrimen, le llegaron varias denuncias a él. No, positivo en todo sentido, porque esa persona, ese facilitador judicial, está siendo el referente dentro de la comunidad. Un montón, le llega mucha información que no solo le sirve a la justicia, le sirve a todo el Estado, Y bueno, y justamente el servicio de facilitadores es el ejemplo más cabal, más claro, más concreto del acceso a justicia, porque yo cuando me voy a las reuniones de la Junta Federal hablamos del acceso a justicia, hoy está en boca de todo que el tema que tiene que garantizarse el acceso a justicia. Este es el ejemplo más claro. Y que se hace en Formosa. Que se hace en Formosa. Y justamente imagínese usted, que usted viva en una colonia, alejada a 40, 50 kilómetros de la localidad. Imagínese que ni en la localidad ni siquiera existe un juzgado de paz. ¿A quién recurre? A la policía. Bueno, la policía le toma la denuncia, le da el trámite de eso. Pero ¿quién le escucha? Nosotros tenemos facilitadores que trabajan en las colonias, hacen reuniones, los testimonios que dan a veces la gente que le viene a consultar en caso de violencia, en caso de abuso. Había menores abusados que por ahí en la idiosincrasia no sabían dónde recurrir y a través de un facilitador se notició la justicia penal. Tenemos muchos ejemplos de eso. Y bueno, el hecho de que vos puedas dentro de tu comunidad tener una persona que te escuche y que te diga, bueno, vos tenés este problema, tenés que ir a tal área del Poder Judicial donde te van a orientar y te van a decir. ¿Qué nos pasaba a nosotros años atrás, por ejemplo, con los casos de violencia familiar? Acá en Formosa había un caso de violencia, se lo excluía al violento inmediatamente. Eso no había problema. Pero esa exclusión del violento significaba que esa familia quedaba sin un ingreso importante de dinero para su manutención habitual, de todo lo diario. Entonces, muchas veces esa persona que se lo excluía volvía al hogar, esa
mujer que hoy hay casos de hombres y de Claro, mujeres, ¿no? sí, tal Pero cual. esas mujeres que en general son las mujeres que reciben esa violencia lo tenía que dejar pasar nuevamente al violento para comer, para pagar la luz, el agua. Y bueno, a través de esa orientación, o sea, por supuesto, no solo a través del servicio facilitadores, sino a través de todas las áreas, defensoría, centros de resolución alternativa de conflicto, un montón de áreas del Poder Judicial, dijo, no, se le dice a la víctima de violencia, usted lo puede excluir, le puede pedir alimentos, puede obtener esto, tiene derecho a esto, esto puede hacer. Y esa es la orientación. Pero imagínense, porque a veces hay que tener ese grado de empatía que es lo que tenemos que inculcar, lo que inculcamos de hecho a los facilitadores y a todos nuestros empleados del Poder Judicial. Una persona que apenas habla castellano, un originario, uno de la comunidad aborigen que sabe lo justo. Imagínense que yo facilitador le pueda escuchar en el mismo idioma, en Pilagá, en Wichí, en Cuom, en Guaraní, Sí. que le pueda escuchar. Ya se le abre una puerta inmensa a esa gente para hablar con confianza. Y otra cosa muy particular, que el facilitador judicial no tiene una oficina como nosotros. Usted si quiere hablar conmigo, tiene que ir a mi despacho. Claro, hace territorio, está en la calle, El conversa. facilitador le puede Sí. atender a una persona en una parada de colectivo, en un kiosco, porque muchas veces esas personas, por poner un ejemplo que es el más común, víctimas de violencia, por ahí no quería hacer la denuncia por miedo, porque si se enteraba el violento que hacía la denuncia, pues tomaba represalia, no podía. Ahora le puede atender en cualquier lado, lo puede escuchar, y así de hecho muchos facilitadores atendían a las víctimas en una parada de colectivo, en la calle, en un supermercado. Esto es ampliamente positivo. A nosotros nos gustaría que esto se extienda, que sea, porque el hecho que este servicio esté hoy, entre otras cosas, significa evitar que todos los casos se judicialicen, que la escalada de juicio sea cada vez más grande, y sobre todo en los contravencionales, o sea, cuando un vecino pone la música alta, Claro. cuando tienen problemas, que viene esto, que ladra el perro, que no le respeta su medianería, que le entraron intrusos, usurpadores, no sé, un montón de casos que de hecho al recibir más capacitaciones el facilitador sabe cómo puede resolver. Y cuando hablamos, digo, siempre respetando la privacidad, cómo se trabaja, ¿no? Entendiendo todo esto, pero ¿han habido más aumentos de un tipo de consulta en particular acá de lo que ustedes manejan desde la cuarentena? Sí, efectivamente lo que ha subido considerablemente los niveles de los casos de violencia familiar, intrafamiliar. De eso, respecto a esos casos, el facilitador recibe mucha capacitación, sabe cómo orientar a la gente, sobre todo sabe cómo decirle a la víctima qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Entonces, pero eso sí, se han registrado haber un aumento de casos intrafamiliares, producto también de todo, no solo producto de la pandemia, producto de las adicciones al alcohol, a la droga, que es lo que anda por ahí. Como yo le dije, una de las cosas que nos ayudó mucho el IAPA, el Instituto contra la Adicción, es a saber asesorar a los familiares qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no deben hacer. Cuando tengan un adicto, cómo orientarlo, cómo guiarlo. Y eso yo creo que también significó un avance, un aporte pequeño pero importante en la lucha contra las adicciones. Y es bueno resaltarlo. Nosotros hubiésemos querido llegar, entre otros planes que teníamos, proyectos de, como dije, llegar a la segunda circunscripción judicial con asiento en Clorinda y a la tercera con asiento en Lomita, porque ahí vemos sobre todo el servicio de facilitadores, sobre todo se ven sus frutos más en el interior, que es donde muchas veces la gente no cuenta con una dependencia, con un área, con una oficina donde poder atender sus reclamos, sus inconvenientes,
asesorarlo. Y sobre todo porque esa gente que tiene los facilitadores no puede pagarse un abogado. Pero tal cual, es así. Y se trancan algo que a lo mejor podría ser más fácil si recurre a alguien que entiende, que sabe de todas estas limitaciones y se le hace más fácil, porque es más práctico. Claro. Tuvimos un año, digo, en el que con la cuarentena tuvimos que reciclarnos cada persona en lo suyo. ¿Y cómo hizo el Poder Judicial? Digo, aprovechando la tecnología, los recursos humanos, organizando los grupos de trabajo. ¿Y cómo lo está haciendo todavía? Porque por ahí salta fase, no le digo fase 1, pero si se retrocede en una localidad, tienen que reacomodar Sí. todo. ¿Fue difícil, doctor? Fue difícil en algunos aspectos, porque de alguna manera desde hace años, no solo por la pandemia, el Poder Judicial de Formosa viene avanzando en lo que es el expediente digital, en todo lo que sea virtual. ¿Qué hizo esta situación de pandemia? Fomentar las presentaciones digitales, las presentaciones virtuales. Y para eso el Poder Judicial obviamente se tenía que ayornar. Y de hecho, bueno, contamos con un equipo, nuestra dirección de sistema, la verdad tenemos nosotros recursos humanos muy capacitados y comprometidos con el trabajo, que han inventado software, que han hecho proyectos, que han creado la estructura informática necesaria para hacer frente a esta demanda o a la atención particular de los justiciables a través de lo que es el sistema digital o el sistema virtual a través de la internet. La Dirección de Sistemas Informáticos está bajo la coordinación del doctor Ariel Col, también otro de los ministros del Superior Tribunal, y bueno, también se permitió la capacitación de los facilitadores a través de las videoconferencias, que es lo que hay. Y ahora estamos haciendo una inversión bastante grande en lo que es tratar de mejorar la estructura informática del Poder Judicial para dar respuesta a los justiciables y a los propios letrados, a los abogados, que son los que representan los intereses de los justiciables. No ha sido difícil, pero no imposible, y bueno, y la verdad que verdaderamente todo el Superior Tribunal se puso en esta tarea, ¿verdad?, de insistir y de ayornarnos a estos tiempos que exigen que todo sea virtual. Es hasta donde estamos yendo todo en todos los trabajos, en todos los aspectos. Hoy para pagar una cuenta tenés que entrar a internet, o sea, no, en todo sentido. Y bueno, y en eso también nuestros facilitadores van a recibir una capacitación. Yo siempre le digo a los facilitadores para incentivarlos, que está bien, trabajan gratis, no tienen ninguna remuneración, trabajan con el compromiso, con el corazón, con la pasión que hay que ponerle para ser facilitador judicial. Pero que no se van con las manos vacías, se van imbuidos y llenos de conocimientos, de capacitaciones, o sea, y le queda para toda la vida eso. O sea, en el sentido que si antes ignoraban cuáles eran los caminos o cuáles eran las alternativas para llegar a la solución de un problema determinado vecino, ahora lo conocen, se le dice cómo tienen que hablar, cómo lo tienen que escuchar. Usted sabe la cantidad de problemas que justamente se evitan con solo escuchar nomás. Con solo escuchar a veces es escuchar lo que ellos desahoguen o sus problemas, que te lo transmitan como para llegar a una solución. Hay un montón de testimonios de facilitadores que te sorprenden verdaderamente, porque dicen, hubo familias que no se llevaban. Resulta que había personas que ya eran referentes sin ser facilitadores. Entonces lo escuchó, ya sabe la maña y cómo es cada una de los miembros de su comunidad. Y solamente acercarlo, saber cómo acercarlo, saber cómo escucharlo, cómo orientarlo, y se solucionan problemas. Y se evita que se judicialicen un montón de problemas. Quisiéramos que este servicio sea mucho más amplio, pero verdaderamente también eso va a depender, más allá de los recursos que tenemos, de mayores aportes. Y esto también
lo que va a beneficiar el convenio que se celebre con la OEA, con la Organización de Estados Americanos, la OEA, a través de entre los tipos de asistencias que no va a dar, que no solamente es capacitación, gracias a estos resultados que se obtenieron mínimamente en Formosa, solamente acá en esta primera circunscripción también va a exponer y va a difundir los resultados de este servicio en todo el mundo, cosa que alguna fundación, algún gobierno nos pueda dar un aporte, y a la vez que este servicio acá se haga conocer en el mundo para ser aplicado en otras partes del país, en otras partes del mundo. O sea, Córdoba, por ejemplo, está dando grandes avances en esa materia, está interesada en lo que es el servicio de facilitadores, Tucumán, Salta, todo el NOA, porque están viendo que hay, sí, claro, sobre todo por la particularidad geográfica de esas regiones donde están apartadas y por ahí no hay ni siquiera juez de paz. O sea, tener ahí un referente de la justicia, un facilitador que aplaque los ánimos de los vecinos, que evite que existan mayores casos de contravencionales, delitos, que por lo menos te comunique y te diga, bueno, acá está por armarse, está por pasar tal cosa, y bueno, y orientarlo, que esa persona sea un referente también de la justicia y que preste un servicio de justicia. Y es algo que es vital, que es necesario para que se preste eficazmente también el servicio de justicia. Un boom. En Guatemala, en algunos países de Centroamérica, el servicio de facilitadores fue ley. Fue ley. Allá un caso de un facilitador aparece en todos los diarios, en todos los programas. ¿Por qué? Porque dice el gobierno, hace el siguiente análisis, dice, esto me sirve porque yo voy a evitar un problema más grande. Voy a evitar que se judicialicen los problemas. Voy a inculcar a la gente que hay una manera de resolver los conflictos, exacto, que no sea a través de la justicia. Entonces, ¿cómo no van a invertir? Y hay mucha gente que al difundir este servicio también se quiere acercar para ser facilitador, porque en definitiva es un servicio a la comunidad. Yo siempre digo, en mi paso, en mi recorrida estuve por Costa Rica, por Panamá, por Paraguay, recorrí mucho y verdaderamente yo los testimonios que escuchaba de los facilitadores me conmovían, y bueno, insistí, y bueno, a Dios gracias también mis pares, los demás ministros superior, supieron interpretar esta iniciativa, este programa, este servicio, este proyecto. Y bueno, también cuando empezaron a escuchar decían, increíble. Y es increíble que haya gente como los facilitadores y las facilitadoras judiciales que desinteresadamente prestan un servicio tan importante a la comunidad como el servicio de facilitadores, de poder orientar a alguien que esté en un problema. A veces es desesperante, o sea, te cambia la vida, así. Para la gente que puede pagar a un abogado, se va y consulta a un abogado. Y la gente que no lo puede pagar, la gente que no tiene para pagar la consulta, que no tiene para pagar el colectivo, porque muchas veces hay gente que el propio facilitador metió la mano en el bolsillo y le pagó el pasaje para que vaya a resolver un problema. Y eso, no sé quién lo haría hoy. Así que solamente palabras de agradecimiento también a los facilitadores, a las facilitadoras judiciales, que ojalá, mire, podamos llegar, que me puedan escuchar, muy agradecido. Verdaderamente el trabajo de ellos hoy por hoy y siempre va a ser importante. Y bueno, y agradecerle también este espacio, como le digo, yo quería arrancar así hoy la entrevista agradeciéndole a usted. La idea era justamente esa, para contar cómo está todo, porque hay cosas que no se difunden, que la gente no sabe que se están haciendo. No. Y hay que visibilizar el valor de los que dicen yo quiero ayudar sin ningún tipo de compromiso. Sí, hay. No son, porque por ahí yo escuchaba cuando recién se hablaba de todo esto,
bueno, seguro que después van a ser candidatos. No tiene nada que ver la política partidaria. Está bueno eso que dice usted. Sí. Política, pero buscando que se mejore la comunidad y otra manera de aportar. Mire, qué oportuno es lo que usted dice en esto de la política, porque muchos facilitadores de hecho fueron tentados. Pero una cosa que le explicamos, que a partir de que entraban en política tenían que renunciar. Acá el compromiso tiene que ser para toda la comunidad, sin distinción de raza, credo, ideología política. Y eso siempre es lo que dejamos claro en cada capacitación, en los lugares donde nos vamos, justamente para que no se mezcle eso. Hay gente que, bueno, que anteriormente fueron referentes políticos, bueno, renunciaron, sí, lo pueden ser sin ningún problema, claro, ¿verdad? Porque ya era conocido, qué sé yo, pero sin participación ahí. Así que, no, muy positivo en ese sentido. Otro convenio también que está a consideración del Superior Tribunal es un convenio que se va a firmar con una asociación civil que se llama Abogacía Solidaria, conformada por profesores y alumnos de la Universidad de la Cuenca de Plata que ganaron un premio justamente al difundir este servicio de facilitador en Buenos Aires. Y que van a dar capacitación a los facilitadores y a la vez a aquellas personas que no pueden pagar un abogado y que se encuentran, le van a dar asistencia letrada gratuita. Ah, qué bien. Sí. Y cuando ganaron el premio, el doctor González, que está a cargo ahí de esta asociación civil, junto con los demás alumnos, dijeron, ganamos un premio y como fue el proyecto de servicios facilitadores lo que nos hizo ganar, queremos invertir y aportar este dinero que ganamos en ese premio, que lo dio el Colegio de Abogados de Buenos Aires, lo queremos invertir nuevamente en el servicio, en poder llegar y brindar asistencia gratuita y capacitar. Y una de las cosas que va a capacitar, porque el doctor González a través es el titular de un registro del automotor, es, por ejemplo, orientarlos todo lo que se puede hacer cuando se va o cómo puede hacer para recuperar un ciclomotor, por ejemplo, que le es secuestrado. Sí. Imagínense lo que es ese tema. Nosotros, años atrás, las comisarías, las municipalidades estaban abarrotadas de motos. Y muchas veces se quedan ahí porque no tienen papeles, no saben el proceso, no saben cómo va a ser, porque hay otra alternativa también para seguir la cadena de transmisión de esos ciclomotores. Bueno, todo eso lo van a recibir capacitación. Eso va a ser una cosa extraordinaria, sí, porque hoy en día, bueno, te secuestran un ciclomotor, si está más o menos, no tiene papeles, queda ahí ocupando un lugar, juntando basura, haciendo un daño al ecosistema, al medio ambiente. Y la gente hoy dice, bueno, tengo 1.000, 2.000 pesos, me voy a cualquier concesionaria y te dan una moto nueva. Sí. Entonces se empiezan a llenar todos los lugares estos de ciclomotores, así que no, por H o por B. Y bueno, esto nos va a permitir también que desde la misma fuente o de estas situaciones el facilitador reciba una capacitación, que va a ser una capacitación siempre también para nuestros jueces de paz, que son los que también capacitan a los facilitadores judiciales. Yo también un especial agradecimiento a los jueces de paz, que son los que capacitan y los que orientan a los facilitadores judiciales, porque el facilitador judicial no le da más trabajo al juez de paz como piensan algunos jueces de paz. El facilitador judicial le aliviana la tarea. Si el juez de paz se ocupa de capacitar bien al facilitador judicial, el facilitador solo puede orientar, puede decir y ya traerle resuelta la situación al juez de paz. Eso es lo que nosotros pretendemos lograr desde el Poder Judicial del Superior Tribunal. No es una tarea fácil, pero tampoco no es una tarea imposible. A Dios gracias contamos con recursos humanos y materiales muy bien capacitados, equipados como para hacer frente a eso. Y bueno, es bueno siempre estar acompañado en la decisión. Y en ese sentido yo también reconozco que
los demás ministros, el doctor Quintero, que está hoy de presidente, el doctor Han, el doctor Cole, el doctor Cabrera, siempre desde su experiencia, desde la experiencia que le tocó Cabrera, están aportando algo también a este servicio, siempre te dan un consejo, y un consejo que es bien aprovechado. Así que estamos todos comprometidos con esto, tratando de que pase esta situación de pandemia que tanto nos ha afectado y poder extender el servicio. Sé que en el interior, no tengo duda, estoy sumamente convencido que en el interior, sobre todo, siempre se nota más la prestación del servicio, por la realidad propia del interior, que a veces por ahí no cuenta con un juzgado. Y aun cuando cuenta con un juzgado, el hecho que se habiliten juzgados de delegaciones vecinales no es una garantía que va a llegar el servicio a todos, porque vos necesitas de alguien que haga llegar a la gente. Claro. Hoy ya no es abrir juzgado y que vaya la gente, hoy es tratar de orientar a la gente para que vaya. O sea, yo puedo tener 100 juzgados de paz, pero si que estabas orientado cuando va. Claro, sí. Puedo tener 100 juzgados de paz habilitados, ¿y quién me garantiza que se vaya a hacer atender a la gente? Yo tengo que tener una persona que va a decir, bueno, mira, tenés un juzgado de paz donde pueda hacer este trámite, una información sumada, y el facilitador va a dar esa información. El facilitador es el referente que está en la comunidad. Así que verdaderamente bien pensado este servicio. Bueno, mire, hay que decir las cosas como son. Si lo que se está haciendo acá en Formosa llegó a oídos de la OEA por algo. Claro, sí, tal cual. Trasciende, eso es importante. Si hoy una asociación civil nos está diciendo a nosotros, ganamos un premio, porque esto es cuando nosotros nos pusimos en Buenos Aires, este servicio que se daba acá, cómo era la gente a la que atendíamos, de originaria hasta los más bajos recursos, que son los sectores más vulnerables. Le reconocieron el premio. O sea, acá no estamos inventando la pólvora ni diciendo una cosa. Verdaderamente hay otros lugares donde están diciendo, ¿y esto? ¿Y esto por qué no? Funciona. Qué bueno. Sí. Y ahora, justamente, calculo que ya va a ser el año que viene, porque quedó otra cosa también, íbamos a hablar en el Colegio de Buenos Aires, en el Colegio de Abogados de Buenos Aires, a poner esto. Y una de las cosas que íbamos a decir ahí es que este servicio jamás le iba a sacar trabajo a los abogados, porque este servicio es para gente que no puede pagar un abogado. Y por último, resaltar también que en su momento, cuando íbamos a habilitar acá, el gobernador en una conversación dijo, la justicia tiene que ser para todos, no solamente para los que pueden pagar un abogado. Sí, está en la defensoría, que la defensoría atienden a la gente que no tiene recursos, pero a alguien que hable el mismo idioma. Porque cuando vino el embajador acá de la OEA, encargado del servicio facilitador de eso, le dijo lo recibió así el gobernador, le dijo, ¿usted sabe que acá se habla 5 idiomas? No, le dice el embajador. Sí. Acá se habla wichí, pilagá, guaraní, castellano, cuom. Hay mucha gente que nosotros tenemos un instituto de comunidad aborigen, bueno, le dijo todo eso. Y bueno, esto es para dar una respuesta a ese tipo de gente. Y de hecho, bueno, también es injusto no reconocer que el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, en la persona del gobernador, también nos ayudó para que este servicio pueda prosperar, pueda crecer. Y bueno, yo en ese sentido siempre soy reconocido, soy agradecido de esto, y que esta impronta continúe, que esta impronta siga. Y bueno, gracias a Dios que es así, porque si yo no tuviera el acompañamiento de todo este estamento del Estado y también de mis pares, de los demás ministros del Superior Tribunal, tampoco no se hubiese llegado a concretar este servicio. Y
reitero el agradecimiento hacia usted, a su programa, que Muchas siempre gracias, sí. nos está permitiendo difundir y hacer conocer, porque usted sabe que esto de lo que hablamos acá en su programa no solo nos permite hacer conocer el servicio, sino muchas veces nos permitió también acercar a la gente que quiere ser facilitador, usted sabe. Qué importante eso, sí. Así que bueno, doble gracias por eso y bueno, siempre estar cerca de la gente. Usted sabe que a veces atendiendo el problema de raíz, ¿verdad? Se puede evitar un problema mayor. Yo siempre pongo el ejemplo de los vecinos que discuten. Sí. Porque tu perro, yo vine de trabajar, está ladrando, no me deja dormir, y le mete un tiro al perro, le da un palo por la cabeza al perro y sale el otro vecino y le da un palo, y ya lo que fue contravencional por ruido molesto pasa a ser un delito, pasa a ser lesiones, pasa hacia homicidio. ¿Por qué? Porque se la agarró, desencadenó una situación violenta que terminó en homicidio, que terminó en lesiones del tipo que sea. Así que de todo punto de vista yo estoy convencido que esto es positivo y funciona. Y ojalá que no se apague la llama. Ojalá. No, creo. La gente que está sumándose a todo este proceso no se queda quieta. Doctor, muchas gracias por venir. Que tenga un excelente cierre del año. Doble gracias a usted, Liliana, la producción, por siempre darnos una mano, por permitir difundirnos todo este servicio. Y bueno, si usted me permite, un mensaje a los facilitadores. Sí, por favor, sí. Y a las facilitadoras judiciales, muchísimas gracias por el trabajo que desinteresadamente están prestando en todas las comunidades, y a los jueces de paz por ese apoyo, ese compromiso y esa ayuda que le dan a los facilitadores judiciales. Bueno, parte entonces de la entrevista es mucho más larga, los invitamos a ver nuestros programas los martes, los miércoles y los jueves a partir de las 22 horas. Ahora vamos a compartir el testimonio para actualizar todo esto, una facilitadora judicial que nos cuenta, bueno, cómo fue o cómo es su experiencia. Buen día, soy facilitadora de Palo Santo, me llamo Juana Villalba y hay un caso que quiero compartir con ustedes de una chica que fueron abusada de muy jovencita, o sea que criatura de 10 o 11 años, creo que ya abusaron por ellas, y son de Belgrano y vinieron a la casa de su abuela pidiendo auxilio, y ahí la abuela me llama y me cuenta lo que le había pasado a las chicas. Ellas ya son mayor de edad, una tiene 2 criaturas del abusador. Y entonces yo me acerco y me comunico con la doctora y para hacer la denuncia correspondiente, y gracias a Dios todo no atendieron muy bien, a las chicas le trataron muy bien, porque ellas, a pesar de que son mayores de edad, ellos no sabían que ellos podían defenderse, que ellos pueden hablar, que ellos pueden defenderse, y le llevamos a la compañía hasta la comisaría. Ahí la oficial Ojeda le toma la denuncia, le trató muy bien y le explicaba también todos sus derechos que ella tenía, que ella ya es mayor de edad, que ella tiene que defenderse, que todo dependía de ella. Y así creo que duró como 2 horas la declaración de ella para tomarle la denuncia, y a los 15 días ya este abusador ya está detenido en la localidad de Belgrano. Dicen que están ahí, según lo que escuché. Y entonces esto es la verdad que no pegó muy fuerte, porque yo no estaba acostumbrada a esto, pensaba que esas cosas pasaban solamente por televisión. Aún cuando veía por televisión muchas veces no creía, porque o sea que no pasábamos, pero cuando pasé esto sí pasa en nuestra localidad y pasa en cualquier lugar, pasa esto. Y también ellos no contaban a la madre, y la madre dice que nunca le creyó cuando contaba que el hombre abusaba de ellos, le pegaba, dice la mamá, le decía que ellos seguramente que le buscan y que se merece que le haga eso también, le decía. La verdad que es una historia muy triste, muy conmovedor para nosotros. Y ahora están las chicas acá y le estamos tratando de contenerlas, así, porque no es fácil, se ve, manejar estos temas. Y esto es lo que quería compartir con ustedes. Y después, por supuesto, que tenemos
así para acompañar al que hacen cambio de boca de pago, por ejemplo, a las personas mayores, le llevamos al banco, le sacamos el turno porque ellos no saben ni cómo manejar esos temas, que enseñarle a usar tarjeta, todo eso, y muchas cosas que de nuestro lugar estamos haciendo. Y doy gracias también por hacerme parte de esto y poder trabajar por mi comunidad y a quien me necesita, siempre estoy. Bueno, parte entonces de los testimonios que vamos a ir pasando aquí por el noticiero y en nuestros programas.